series. Bienvenidos a la segunda semana de los 5 importantes aquí en Capilla Calvario. The topic that you guys gave the fourth most votes was abortion and birth control. That's what we're going to study today. El tema que recibió el número 4 en los votos fue el tema de lo que es el aborto y el control de la natalidad. Now, hearing about this topic in church brings up all kinds of different emotions in people. El oír acerca de estos temas en la iglesia surgen toda clase de emociones en las Yeah, personas. some of you are shocked to hear that we're going to talk about this kind of stuff in church. Algunos de ustedes están asombradísimos de que vamos a hablar acerca de este tema en la iglesia. Others of you are mad and furious, thinking, why would we talk about this in Otros de ustedes church? que están furiosos, enojados, ¿por qué tiene que hablar acerca de esto en la iglesia? Still others think, I'm already bored. This has nothing to do Y with otros de me. ustedes, ya estoy aburrido, ¿para qué hablar acerca de esto? No tiene nada que ver conmigo. But let me remind you why we're teaching on abortion and birth Y control. déjame recordarte por qué estamos hablando acerca del control natalicio o planificación Because there's familiar. confusion about it. Porque hay confusión. Yeah, you guys had questions about it. That's why there were so many votes for these topics on abortion and birth Ustedes tenían control. muchas preguntas acerca de eso, por eso estamos hablando de este tema del aborto y el control de la familia. Among Christians, there's a lot of different viewpoints on these issues. Y entre los mismos cristianos hay diferentes puntos y perspectivas. Some Christians love and use birth control often. Algunos cristianos utilizan y les gusta usar el control natalicio y lo usan a menudo. Other Christians don't. Otros cristianos pues no lo usan. But the important question, here it is. Pero la pregunta importante está aquí. What does the Bible say about birth control and abortion? ¿Qué enseña la Biblia acerca de lo que es planificación familiar o control natalicio y el aborto? What does the Bible say about the pill? ¿Qué enseña acerca de la píldora? What does the Bible say about ¿Qué pregnancy? enseña acerca del embarazo? What does the Bible say about when human life really ¿Qué begins? enseña la Biblia acerca de cuándo comienza la vida humana? See, we're going to try and answer all those questions and a lot more in our Bible Porque study vamos this a morning. tratar de responder a estas preguntas y muchas más en nuestro estudio bíblico hoy. Now, as your pastor, I am going places today where no smart pastor ever treads. Y ahora como su pastor yo estoy yendo a un lugar donde los pastores inteligentes nunca se meten. But here at Calvary Chapel, nothing is off limits because it's all here in the Bible, so we're going to find out our answers Pero right aquí en here. Capilla Calvario nada, ningún tema está fuera de límites y porque la palabra de Dios tiene respuestas para esto. And we're going to answer a lot of the questions that come up over these topics of abortion and birth Y control. vamos a responder muchas de estas preguntas que surgen acerca de este tema del aborto y control de natalidad. First question up for debate seems like is, when does human life begin? La primera pregunta que parece que surge es ¿cuándo es el comienzo de la vida humana? So we'll begin our teaching by seeing what the Bible says about when life begins. Entonces vamos a comenzar el estudio mirando acerca de cuándo es que comienza la vida humana. So please open up your Bibles with us to the Old Testament book of Psalm chapter 139. Y por favor, abran sus Biblias al libro del Antiguo Testamento de Salmos 139. We'll begin by reading verses 13 to 16. Vamos a comenzar leyendo versículos 13 al 16. Psalm 139, read along with us as we read verses 13 to 16. Salmo 139, lean con nosotros 13 al 16. David writing about God, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. Therefore, one of them came to be. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. In these Bible verses, we find the answer to that important question, when does human life begin? En estos versículos de la Biblia encontramos la respuesta acerca de esa pregunta, ¿cuándo comienza la vida humana? As King David wrote here, God knew him while he was still in his mommy's womb. Como el rey David dice que aquí Dios ya lo conocía cuando todavía estaba en el vientre de su mamita. While David was in the womb, he wasn't a tadpole, he wasn't a ball of goo, he wasn't a fetus. Cuando David estaba en el vientre de su mamá, no era una bola de masa de material, o no era un renacuajo, o no era solamente un feto. According to God and his word, King David in the womb was a person, a human being. Según la palabra de Dios, el rey David era una persona en el vientre de su madre. A human that God knit together. Un humano que Dios había entretejido. Person that God had wonderfully made.
una persona que Dios había hecho A maravillosamente, child of God that Jesus had a wonderful plan for. un hijo de Dios por el cual Dios tenía un plan especial en su vida. Listen to what God told the prophet Jeremiah about his time in his mommy's womb back in Jeremiah 1, 4 and 5. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías cuando él estaba en el vientre de su mamá. The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Science points to a full human being in the mother's womb. La ciencia apunta a lo que es un ser humano completo en el vientre de la madre. Of course, the baby isn't fully developed yet. Por supuesto, el bebé no está completamente desarrollado todavía. But the baby already possesses all the qualities and DNA that they will need to grow up, to grow into a baby and then a complete adult human being. Pero en el bebé se encuentran todas las cualidades y toda la información en el ADN que necesita esta persona para desarrollarse en un bebé y eventualmente en un ser humano completo y crecido. They're not missing anything. There's not going to be anything added to the process later. No les falta nada y nada va a ser agregado al proceso después. So according to the Bible and science, human life began at the moment of conception. Entonces, según la Biblia y la ciencia, la vida humana comienza en el momento de lo que es la concepción. Conception, or we also call it fertilization, begins the moment the egg and the sperm come together. La concepción, que también es conocida como fertilización, comienza en el momento en que el huevo y el espermatozoide son unidos. So according to the Bible and God and us as Christians, conception is the very moment human life begins. Entonces, según la palabra de Dios y nosotros como cristianos, la vida humana comienza en el momento de la concepción. Now another debate wrapped up into this topic of abortion birth control is children. Otro tema importante que está entretejido en este tema del aborto y el control natalicio es los niños. Should families have children? ¿Deberían tener niños las Does familias? God want or even require all families have children? Dios quiere o hasta requiere que todas las familias tengan niños. If God does want us to have children, how many are we supposed to have? 1, 2, 22? Y si Dios quiere que tengamos niños, pues ¿cuántos tenemos que tener? ¿1, 2, 22? Again, we need to look to the Bible for our answers. Otra vez necesitamos mirar a la Biblia para las respuestas. And the Bible is clear. If possible, God wants families to have Y children. la Biblia es clara, y si es posible, Dios quiere que las familias tengan hijos. Listen to what God told the first married couple, Adam and Eve, back in Genesis 1, 27 and 28. Miren lo que Dios le dice a la primera pareja casada en Génesis 1, 27 a 28. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Guys, that's have babies. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a su imagen de Dios, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Eso significa tengan bebés. Listen to what the Bible says about children in Psalm 127, verses 3 to 5. Miren lo que dice la Biblia acerca de los niños en Salmo 127, 3 al 5. Sons are a heritage from the Lord. Children are a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. So the Bible says, blessed is the man who has a quiver full of children. My question is, how big is a quiver? Entonces la Biblia es clara y dice: dichosos, benditos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Ahora, ¿qué tan grande debe ser la aljaba? The answer, according to the Bible, is every family has a different size quiver. Mine fits 2, and that's fully full with 2. La Biblia es bastante clara, dice que cada familia debe tener su propio tamaño y mi aljaba ya está bastante llena con tener simplemente 2. As I read through the Bible, God describes children as a heritage, a reward, a blessing from the Lord. Y al leer la Biblia vemos que Dios ve a los hijos como una herencia, una recompensa, una bendición de Dios. Now, I have some Christian friends who are against all birth control because they say having children is a command from God. Tengo unos amigos cristianos que dicen también de que cualquier método de control de natalicio es en contra del Señor, porque ellos dicen que el tener hijos es un mandamiento de Dios. So I told them, are you sure having children is a command from God? If it's a command, meaning you don't do it, it's sin. You break a God's command, it's sin.
Entonces dice, ¿estás seguro de que tener hijos es un mandamiento de Dios? Porque si nosotros no mantenemos el mandamiento de Dios, es un pecado y estamos pecando contra Dios. I told them if having children is a command, then Jesus was in sin. He never had children, although he was an adult of childbearing age. Ahora, si el tener niños es un mandamiento, entonces Jesucristo mismo habría estado en pecado porque él era un hombre en edad de tener hijos y él no tuvo hijos. Bible is clear. Having children is not a command from God anywhere. We're not going to put a condemnation on families that can't have kids. That would be wicked and rude and mean and cruel. Dice que la Biblia también no da un mandamiento acerca de tener niños y no vamos a poner presión o no vamos a hacer que las familias que no pueden tener hijos, que tengan hijos, porque eso sería cruel y sería... Bible is also very clear. Children are a blessing from God. La Biblia también dice que los niños son una bendición de Dios. And as he talked about last Sunday, raising children to know and love Jesus is the highest calling any parent could have. Y como vimos la semana pasada, el ser papá y mamá y criar a los niños es la llamada más alta, la vocación más alta que pueden tener los padres cristianos. The next topic we're going to look at is birth control. El siguiente tema que vamos a ver es el control del natalicio. We're going to search the Bible together to see what the Bible says about birth control. Vamos a escudriñar la palabra juntos, a ver qué es lo que dice la palabra acerca del control natalicio. Let me give you the medical dictionary term or definition for birth control. Déjame darte la definición del diccionario médico que significa lo que es el control del natalicio. The use of any practice, method, or device to prevent pregnancy from occurring. El utilizo de cualquier práctica, método o material que se utilice para prevenir el embarazo, de que ocurra el embarazo. What birth control does is it keeps the female egg and the male sperm from hooking up. Lo que hace el control de natalicio es mantener de que el huevo de la mujer y el espermatozoide del hombre que se junten en cualquier momento. For those single guys in here, by the way, babies don't come from storks. Para You haven't learned that yet. aquellos It's hombres okay, solteros good. que no lo sepan todavía, los niños no vienen de las cigüeñas y todavía no lo saben. Babies come when the father's sperm and the mother's egg come together. Y los bebés comienzan cuando el espermatozoide del hombre y el huevo de la mujer se juntan. Birth control in its different forms keep the egg and the sperm from meeting. They keep them apart or they put a barrier between the two to make sure they don't come together. Los métodos de control de natalicio previenen de que estas dos partes se reúnan o forman una barrera entre los dos. But let's begin our birth control discussion by talking about how this issue relates to single people. We have a lot of singles here. Entonces vamos a ver Welcome. cómo es que este tema de control natalicio se refiere o qué tiene que ver con ustedes que son solteros, porque hay muchos de ustedes que son aquí solteros. What does the Bible say to the singles? ¿Qué dice la Biblia a aquellos solteros? Good news. God has a special and biblical birth control plan for all singles. It's called abstinence. Dios tiene un plan maravilloso para ustedes de lo que es el control de natalicio. Para ustedes solteros se llama abstinencia. God's birth control plan for singles has 100% success rate. El plan de Dios para aquellos solteros tiene una eficacia de 100% cada vez. So what is the biblical definition of ¿Y abstinence? cuál es la definición bíblica de lo que es abstinencia? Paul defined abstinence to the single men in church, 1 Corinthians 7:1. Pablo lo definió muy claramente en 1 de Corintios 7:1. It is good for a man not to touch a woman. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. If you want Pastor Miguelito's very non-biblical definition of abstinence, here it is. Si quieren ustedes saber la definición del pastor Miguelito, que no es bíblica, aquí está. Single boys, don't even think about touching the single girls, or we will lay some holy hands on you. Varones cristianos, ni piensen en tocar una mujer cristiana o si no vamos a ponerles manos santas. Am I saying sex is bad? ¿Estoy diciendo yo que el sexo es algo malo? No, sex is good. It's very good. But it's only for those in a legal marriage relationship according to God and the Bible. No, sino que el sexo es algo muy bueno, pero es un regalo dado por Dios a aquellos que están en una relación de matrimonio legal bajo los hombres de Dios y del hombre. Outside of a legal marriage, all sex is sin. It's bad. It will destroy you and the person you're sinning with. Afuera de lo que es un matrimonio legal, el sexo es algo que va a destruir y causar daño al hombre y a la mujer. Now, a big question most single people in the church want to know is, how far can I go without sinning? Ahora, muchos solteros, la pregunta que surge entonces, pues, ¿qué tan lejos puedo ir sin pecar? First base, second base, third base? ¿Primera base, segunda, tercera base? The answer is you can't go anywhere until you're married, so slow down, Speedy Gonzalez. La respuesta es que ni puedes ni llegar a la primera, no vas a ningún lado, así que ponte los frenos antes de irte, Speedy González. Here's what you can do if you're a Christian. You fight and battle to keep God's holy standard that He has for you. La respuesta es que tú tienes que luchar y batallar para mantener el plan de Dios contigo de pureza y santidad. A standard found in Ephesians 5:3 that will keep you blessed
and walking with God. La norma que es descrita en Efesios 5:3 que te va mantenido caminando con el Señor y bendecido de Dios. But among there must not even be a hint of sexual immorality. Y la norma es esta, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Singles, do you love Jesus enough to keep his standard of birth control for you, abstinence? Hermanos solteros, ¿ustedes aman a Jesucristo lo suficiente para mantener su norma piadosa de que es abstinencia? If you do, then God can trust you with a godly relationship. He can bring you the godly spouse that he wants to bring you. But you got to prove it to him first that you're not going to abuse him and use him. Significa entonces que tú vas a tener que comprobarte ante Él manteniendo una relación especial y pura con el Señor y comprobando de que sí estás listo para mantener una relación seria en el futuro. So if you're single, you don't need birth control. You just need self-control. Ahora, si tú eres soltero, no necesitas control natalicio, necesitas control de ti mismo, Amén. autocontrol. All the parents said amen. All the singles, they're Los quiet. padres dicen amén, los solteros dicen calladitos. How about birth control for married people? Pues, ¿qué tal de lo que es el control natalicio para aquellos que están casados? First thing we need to recognize is there are different kinds or methods of birth control. Primero tenemos que reconocer que hay diferentes maneras o métodos para el control de natalicio. For men, those include using a condom, making an early withdrawal. I will not to define that. The Bible does, however. Para ustedes, hombres, se puede utilizar, los métodos temporarios serían un condón o lo que es retracción prematura, que no voy a mencionar exactamente, pero la Biblia lo menciona. Permanent birth control methods for men include going to the chop shop. Los métodos permanentes para los hombres sería ir a la clínica y tener una vasectomía. For ladies, temporary styles of birth control include only having sex during certain times of their menstrual cycle. Para ustedes, mujeres, lo que sería un método de control que sea temporario sería tener relaciones en ciertos días de su embarazo. There's also de su ciclo. spermicides, female condoms, patches, sponges, diaphragms, and the pill. Where's the list? There it is. Right Aquí there, está. George. También hay condones para mujeres, hay parches, esponjas, diafragmas y la píldora. And I've learned that all wives learn the two most effective birth control methods of all. Those are faking headaches and constant nagging. Y también reconocemos los métodos que son más usados por las mujeres, que son fingir dolores de cabezas y constantemente renegarle al esposo. Permanent birth control techniques for ladies would include getting their tubes tied. El control de método de control permanente sería atar los tubos. Those are the different types of birth control, but is birth control good or bad? Ahora, la pregunta que surge es, ¿el control de natalicio es algo bueno o malo? Now, for those of you that grew up Catholic, you're taught all forms of birth control are a no-no, they're all sin. But what does the Bible say? Para aquellos que crecieron en la iglesia católica, ustedes les han enseñado que cualquier método de control natalicio es malo, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? First thing we need to recognize is there's great Christians on both sides of this birth control debate. Lo primero que tenemos que reconocer que en este tema del control natalicio o planificación hay cristianos de los dos lados, muy buenos cristianos en los dos lados del tema. Even in our church, we have good people for it and good people against it. Aún en nuestra iglesia tenemos gente muy buena que está del lado de en contra y del lado a favor. Both of them have their reasons, but neither of them have their verses. Why? Los dos tienen sus razones, pero ninguno de los lados tiene los versículos. ¿Por qué? Because the Bible is silent on the specific issue of birth control. Porque la Biblia mantiene silencio en este tema específico del control de natalicio. Even though it's silent, the different sides try and change verses or use verses to defend their point. Let me give you an example, Genesis 38. Y aunque la Biblia mantiene silencio, los dos tratan de utilizar versículos para apuntar o apoyar su caso. Pero déjame demostrarte en Génesis 38. Here's a verse that some people against birth control try and use to say God's against it. I'll Este es read un it to you. versículo que usan algunas personas para decir que Dios está en contra del control natalicio. Se los leo ahora. Judah said to Onan, lie with your brother's wife, fulfill your duty to her as a brother-in-law to produce offspring for your brother. Onan knew that his offspring wouldn't be his, so whenever he laid with his brother's wife, he spilled his seed on the ground to keep from producing offspring. What he did was wicked in the Lord, so God put him to death. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. All Bible scholars agree the sin of Onan wasn't his natural birth control, it was disobeying God's law and God's command
as a Levite. Todos los estudiosos y los escolares de la Biblia están de acuerdo de que el pecado de Onán no fue del de practicar el control de natalicio natural que estaba haciendo aquí, sino el de desobedecer el comandamiento de Dios de que tenía que mantener la familia de su cuñado. Christians in favor of birth control point to 1 Corinthians chapter 7 verses 3 to 5. Los cristianos que están a favor del control natalicio apuntan ellos a 1 de Corintios capítulo 7 versículos 3-5. A verse where the Apostle Paul says, married couples come apart, don't have sex for a certain time. Un pasaje en donde el apóstol Pablo dice, ustedes parejas de matrimonios deben apartarse, no tener relaciones sexuales por un tiempo. We're not going to read it, but what the Paul is saying is it's okay for married Christians to not have sex, to get away and think about it and pray and have wisdom and seek the Lord for spiritual Y reasons. está diciendo que está bien que las parejas cristianas por un tiempo temporalmente no tengan relaciones sexuales y que se unan y se dediquen a la oración y después de un tiempo se reúnan otra vez. God himself made a birth cycle in every woman where she can only get pregnant during certain times of the month. People that approve of birth control say, yeah, that's called natural birth control. Why would God be against it? Dios también creó un ciclo menstrual natural en la mujer en que solamente puedes quedar embarazada en ciertos tiempos del mes, entonces es una manera de control de natalicio natural que está creado. But the next topic we're going to look at is totally different. It's abortion. Ahora, el próximo tema que vamos a mirar es un tema completamente diferente y es el aborto. What does the Bible say about abortion? ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Let's begin by giving you the medical dictionary definition of abortion. Vamos a comenzar mirando lo que es la definición médica del aborto. The early termination of a pregnancy. La terminación temprana de un embarazo. Here's a more thorough definition for abortion. Aquí una definición un poquito más explicada. It's a procedure that ends a pregnancy by removing the fetus and placenta from the mother's womb or uterus. Un procedimiento que termina un embarazo al remover el feto y la placenta del vientre de la madre o de su útero. Abortion is not birth control. El aborto no es control de natalicio. In an abortion, the egg and sperm have come together, conception has taken place, a human life does exist. En el procedimiento del aborto, el huevo y el espermatozoide se han unido y ya ha ocurrido lo que es la concepción y ya comenzó la vida. An abortion destroys and murders that little human life in the mother's womb. El aborto lastima y destruye y mata ese ser humano, esa vida pequeñita que ha comenzado en el vientre de la madre. Let me give you a few statistics about abortion today. Déjame darte algunas estadísticas acerca del aborto hoy en día. The worst day in the history of the world for abortion was January 22nd, 1973. El peor día en la historia del aborto en el mundo empezó el 22 de enero de 1973. It was that day that the United States legalized abortions in a famous court case called Roe versus Wade. Fue ese día en que la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el tema del aborto en un caso muy importante que ocurrió, se llama Roe contra Wade. And that case opened up the floodgates for abortions to be happening all over the world. Y eso abrió las compuertas de todo lo que es el aborto por todo el mundo. Today, almost every country on the planet allows legalized abortions, including Mexico. Hoy en día casi todo país en el mundo permite los abortos legales, incluyendo este país de México. There have been over 1.3 billion abortions worldwide since Han 1973. habido desde 1973 1.3 billones de abortos que ocurrieron. There are 42 million abortions performed worldwide every year. Hay 42 millones de abortos que son hechos en todo el mundo cada año. 1 out of every 6 ladies that has abortion says, I'm a born-again Christian, please give me an abortion. Y una de cada 6 mujeres que hacen aborto claman ser cristianos renacidos. There's also something called the RU486 pill, También existe lo que se llama la píldora RU486, also called the abortion pill or the morning after pill. que se llama la píldora también, la píldora de aborto o la píldora del día después. This pill taken right after conception occurs, aborts the baby immediately. Millions more have died using this abortive method. Y esta píldora lo que hace es que ocurra un aborto inmediatamente o prontamente después de la concepción y causa que haya un aborto en la mamá. So what does the Bible say about abortion? ¿Y qué dice la Biblia acerca del aborto? Well, abortion is the killing of a fertilized egg, so abortion is a murder of a very small baby. El aborto es el matar de un bebé recién formado, entonces es el homicidio de un ser humano. According to
Exodus chapter 20, abortion is murder. The sixth commandment, you shall not murder. Y entonces el aborto es lo que es homicidio y la Biblia nos dice en el sexto comandamiento en Éxodo 23 dice no mates o no matarás. Who's guilty in the abortion? Everyone that participates. The wicked doctor, the nurses, the woman, and the guy. ¿Quiénes son los culpables que toman parte en el aborto? Las mujeres, el doctor, las enfermeras y hasta el hombre que lo causó. Church, God hates abortion, and if you love God and love people, you have to hate abortion too. Iglesia, Dios odia el aborto porque lo odia el homicidio y si nosotros somos cristianos también odiamos el Our church aborto. is 100% pro-life. We always have been. We always will be. Nuestra iglesia ha sido 100% para la vida y siempre lo ha sido y siempre lo será. Now, one of the major arguments pro-abortionists make is, shouldn't abortion be legal in special cases like rape or incest? Uno de los argumentos que vemos para las personas que están a favor del aborto dice, pues no debería estar disponible el aborto para personas que en casos de violación sexual o en casos de incesto. First of all, abortion studies have shown less than 1% of all abortions come from situations involving rape or incest. Primeramente, los estudios que se han hecho en el aborto dicen que menos de 1% de los abortos que son hechos vienen de situaciones de violación sexual o de incesto. But even if it does the horrible sin of rape or incest, should it always have to lead to an even worse sin of murdering a baby? Was it the baby's fault? Y aunque haya un horrible pecado de lo que es la violación sexual o el incesto, ¿el bebé debería pagar el precio por ese pecado? There's many beautiful stories of how these ladies that have been so sinned against had the baby, and the baby grew up to be a great person of God. Y hay tantas historias maravillosas de mujeres que han sido maltratadas y han sido pecados contra ellas en maneras tan horribles, pero ellos mantuvieron el bebé y el bebé creció a ser una persona hermosa y maravillosa. But if you are a Christian, is it very important that you support life? Ahora, si tú eres cristiano, es muy importante que tú apoyes lo que es la vida. That means you're open to adopting, you support adoption, you support godly children's homes. Significa que tú apoyamos cualquier tema y cosas que ayudan a la vida. Apoyamos lo que es la adopción, apoyamos a apoyar a los niños, a casas, hogares o You orfanatorios. support laws that protect all innocent children, including the unborn ones. Apoyamos leyes que apoyen al bebé y que mantengan la santidad de la vida. And since politicians make laws, we support politicians that believe in and love and support life too. Y como los políticos forman las leyes, entonces nosotros apoyamos a políticos que también apoyan la santidad de la vida. By the way, we're going to collect those questions in about 5 minutes, so you need to have them done in 5 minutes if you want us En to read 5 them and answer minutos them. vamos a recoger los papelitos con las preguntas, así que preparen sus preguntas para ya entregarlos. Another common argument pro-abortionists use is, it's wrong for us Christians to force our beliefs on other people. Otro argumento común que usan muchas personas que están a favor del aborto dicen es algo malo que ustedes fuercen sus creencias en nosotros. Listen to these words heard in an abortion clinic. Déjame escucharte estas palabras que dicen, que se escuchan en las clínicas de aborto. Don't force your beliefs on me. No fuerces tus creencias en mí. But listen to those same words in an abortion clinic a different way. Pero escucha esas mismas palabras dichas en una manera diferente en la clínica de aborto. Please, Mom, don't force your beliefs on me. I want to live. Love your baby. Por favor, mamacita, no fuerces tus creencias en mí. Yo quiero vivir con amor tu bebé. No, in a church our size, we have ladies here that have had abortions. What can Ahora, you do about it? en una iglesia de este tamaño sabemos que hay mujeres que han tenido abortos. ¿Qué se puede hacer acerca de eso? First, you need to know that as a Christian, God has forgiven you. Primero tienes que saber que como cristiana Dios te ha perdonado. And secondly, you have a child waiting for you to hug you and love you and greet you and welcome you in heaven. They're not mad. Y también tienes que saber que hay un niño que está dispuesto y listo para darte la bienvenida, abrazarte, sonreír contigo y saludarte cuando llegues al cielo. Ellos no están enojados. Can Jesus forgive murder? Yes, he can. Yes, he does. Yes, he did. Remember the cross? ¿Jesucristo puede perdonar lo que es el homicidio? Pues sí, claro, lo puede y lo ha hecho. ¿Recuerdan la cruz? Remember what Jesus said about those very people that were murdering him? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a esas personas que lo estaban matando a él mismo? Father, forgive them. Señor Padre, perdónalos. No others of you ladies have had miscarriages. Ahora, otras de ustedes mujeres han tenido un aborto natural. We'll never know on this side of eternity why God allows Y miscarriages. no sabemos por qué ocurre una muerte prematura así, por qué Dios deja que ocurra. But you too need to know, ladies, that your child
is in heaven with Jesus, you will have a reunion for them with them in glory. Y tienen que ustedes que recordar que su hijito está esperándoles en gloria, listos para darles la bienvenida con brazos abiertos en Jesús. And I have a lot of friends, they say, I've got 5 kids. I had 3 of them. We had 2 miscarriages. They're in heaven. We'll meet all together in heaven. Yo conozco una familia que dice, nosotros tenemos 5 hijos, tengo aquí 3, pero 2 murieron antes del parto y me están esperando en el cielo para verlos. Let's finish up by trying to bring some conclusions to these issues. Y vamos a terminar a dar conclusión a estos temas. Children first are a blessing from the Lord, but they're not a command. Los niños son primariamente una bendición de Dios, pero no son un mandamiento. But if people choose to not have children, they need to check their motives why. Ahora, pero si una pareja decide no tener hijos, deben checar sus motivos de por qué. You know, is it because they're not convenient? And by the way, convenience is the #1 reason ladies have abortions. Ahora, esa es la razón porque los niños no serían convenientes. ¿Sabían que la conveniencia es la razón número 1 por el aborto? If it's for wisdom, if it's because of God's will, you want a certain number, fine. But remember, it's about God's will, not ours. Y recuerden que si se trata de una decisión sabia en sabiduría o si es la voluntad de Dios, recuerden que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Regarding how many children each family has, each family needs to pray and talk to God about it. Hablando acerca de qué número de niños y cuántos tener, cada familia debe hablarlo y tenerlo en mente y orar acerca de este tema. And God will direct your path on not only this issue, but all of them. Look at Proverbs 3:6. In all your ways acknowledge him and he'll direct your path. Y cada familia va a tomar su propia decisión acerca de este tema, porque dice que si buscamos la guianza de Dios, dice en Proverbios 3:5-6, dice, confía en el Señor y Él va a dirigir tus pasos, tus caminos. But pray with wisdom. Pero tienes que orar con sabiduría. An important topic. God, how many kids can I support? Un tema importante es, ¿cuántos niños, Dios, yo puedo apoyar? Timothy says, if you don't support for the kids in your house, Father, you're worse than an unbeliever. So you better, if you want 10 kids, fine, but have a good job and make a lot of money, or you're worse than an unbeliever. En primera de Timoteo 5:8 dice que si tú no puedes proveer por tu casa, eres peor que un incrédulo. Así que si vas a tener 10 hijos, tienes que tener un empleo que sea bueno y te pague bien. Think about health in having kids. How many kids can your wife handle healthy, mentally healthy too? Y piensas también en cuántos hijos puede tener tu esposa con su salud, ya sea salud física, emocional, pero también mental, de cuántos ella puede tener. Now, this issue of birth control is called a non-essential doctrine. It's a gray area in the scriptures. Este tema del control de natalidad es un tema que no es esencial, sino que hay libertad, es un área gris en la Biblia. Does that mean it's not important? No, it's very important, and all of us have to have a stand on it. Esto significa que no es algo importante, no es algo muy importante, pero cada uno de nosotros debe tener su perspectiva ya hecha. Paul was talking about gray areas in the scriptures right here, Romans 14:5. And look what he said. Each Christian be fully convinced in your own mind on your opinion. Aquí en este pasaje en Romanos 14:5 dice el apóstol Pablo que cada cristiano debe estar firme en sus propias opiniones. Pray about it, hear from the Lord on it, and be convinced that that's what God has for you and your family. But in gray areas, you don't need to force your beliefs on everybody around you. Then you just become grumpy and no one likes you. Es algo en que tienes que tú formar y estar convencido en oración y en guianza del Señor. Y en estas áreas grises es importante que tú tengas tu opinión, pero tampoco en estas áreas grises debes forzar tus creencias a los demás porque te vas a poner así malhumorado y nadie te va a Doesn't mean we can't talk about them. We can even friendly debate them. No significa que no debemos hablar acerca de ellos, hasta podemos tener argumentos agradables acerca de eso. But on gray areas, there's room for different opinions and thoughts, even in our church. Pero en estas áreas grises hay lugar para diferentes opiniones y pensamientos aún en nuestra iglesia. And there's some times where we hug each other and we just say, we'll have to just agree to disagree agreeably on this one. Y hay tiempos en que vamos a tener que abrazarnos cordialmente, decir, pues vamos a tener que ponernos de acuerdo, estar en desacuerdo, pero en acordamiento. Amen? En maneras Some good news for Christians here today. Are you a Christian? Y son buenas noticias para aquellos que somos cristianos hoy, pero la pregunta es, ¿eres tú cristiano? Jesus said you must be born again to inherit the kingdom of heaven. Are you born again? Jesús dice que para poder heredar el reino de los cielos tienes que ser renacido. ¿Eres tú renacido? Have you repented of your sins and placed your faith in Jesus? ¿Te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Cristo Jesús? If you've never done that, you're not a Christian. Si tú nunca has hecho eso, no eres un cristiano.
But Jesus loves you, we want to help you, and you need to respond to the free gift of salvation today. Pero Jesús te ama y nosotros te amamos y tú tienes que responder a este regalo gratis de la salvación de Jesús hoy mismo. If you're not a Christian but want to become a Christian today for the first time, please raise your hand. We want to pray for you. Si tú no eres cristiano y quisieras ser cristiano hoy mismo, entonces quiero que levantes la mano y queremos orar por ti. But raising your hand, you're saying, I'm not a Christian, but I want to become one today. Anybody?